Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 10 del podcast El Laboratorio del Toro. En los dos podcasts anteriores hablamos sobre las tarjetas de desarrollo y sobre la tarjeta Arduino. Pero entre tantas opciones de tarjetas de desarrollo, ¿cuáles son las características más importantes y qué debemos tener en consideración antes de seleccionar una tarjeta de desarrollo? Acompáñame en este episodio donde responderemos ambas preguntas y conocerás en detalle algunas funciones y características de las tarjetas de desarrollo. Sin más, arrancamos. Como mencioné anteriormente en los dos podcasts anteriores, hablamos de las tarjetas de desarrollo. Primero hablamos de las más conocidas y luego tratamos la tarjeta Arduino con más detalle. En este podcast les voy a explicar sobre las características que debemos tener en consideración a la hora de seleccionar una tarjeta de desarrollo. Una de las primeras cosas que debemos tener en consideración es el microcontrolador o procesador. Este es el dispositivo central en el cual está basado la tarjeta. Es importante conocer este componente, ya que de él va a depender las posibilidades que tengamos para realizar nuestros proyectos. Tenemos que prestar especial atención al número de bits que maneja el controlador. Por ejemplo, el Arduino Uno está basado en un microcontrolador de 8 bits, mientras que la Raspberry Pi 4 tiene un procesador de 64 bits. Comparando estos números podemos ver que ambos componentes pertenecen a ligas diferentes. Otra característica importante a tener en cuenta sobre el microcontrolador o procesador es la arquitectura. Por ejemplo, la arquitectura de los microcontroladores Atmega 328 es RISC, que significa Reduced Instruction Set Computer, mientras que el procesador del Raspberry Pi es arquitectura ARM, que significa Advanced RISC Machine. Otra característica que debemos tener en consideración son las entradas y las salidas. Este es un parámetro que debemos tener muy presente. La cantidad de sensores y actuadores que podamos controlar va a depender del número de entradas y salidas que posee el microcontrolador. La mayoría de los pines de un microcontrolador pueden ser configurados como entradas o salidas. Esta selección se realiza en el programa que se carga en el controlador. Existen dos tipos de entradas o salidas. Pueden ser análogas o digitales. Las entradas análogas se usan para medir variables físicas como la temperatura, humedad, voltaje, entre otras. Vamos a necesitar hacer una conversión del mundo análogo al mundo digital. Las entradas análogas permiten hacer esto a través de un componente interno llamado convertidor analógico digital. Las magnitudes físicas de nuestro entorno tienen valores analógicos, pero nuestros microcontroladores trabajan con valores digitales, es decir, con ceros y unos. El convertidor analógico digital pasa el valor análogo de una variable captada por un sensor a un valor digital que puede ser manejado por el microcontrolador. Viendo la importancia del convertidor analógico digital, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar una tarjeta. El parámetro más importante de un convertidor analógico digital es su resolución. Esta es expresada en un número en bits. Mientras más bits tenga un convertidor, mejor resolución va a tener. Es decir, este podrá detectar cambios más pequeños en la variable análoga. Por ejemplo, el Arduino Uno tiene 6 canales con convertidor analógico digital, con una resolución de 10 bits cada canal. Por otro lado, la Raspberry Pi no posee convertidor analógico digital, por lo cual debemos usar un integrado que haga esta función si queremos medir una variable análoga. Las salidas analógicas usan una función llamada PWM. Esta es una función interesante que tienen los pines de un microcontrolador. Esta tiene la posibilidad de emular una señal análoga usando PWM, que significa Pulse Width Modulation. Las salidas de PWM se usan para controlar la velocidad de un motor o para variar la luminosidad de un LED, por nombrar algunas utilidades. La PWM es una onda cuadrada a la cual se le varía el ancho del pulso. El nombre en español es modulación de ancho de pulso. La función PWM la van a conseguir muy seguido en muchos proyectos.
Ahora vamos a hablar de las entradas y salidas digitales. Como ya comentamos, un pin puede ser configurado como entrada o salida. Esto se realiza cuando se crea el programa. Una entrada digital detecta un valor de voltaje alto o bajo, es decir, detectan lo que llamamos 1 o 0 lógico. A estas entradas se le conectan los switches o interruptores para enviar instrucciones a nuestro dispositivo. En lo que respecta a la salida, esta provee un valor alto o un valor bajo de voltaje dependiendo de la instrucción. A la salida se le conectan actuadores que permiten ejecutar la actividad deseada. Una consideración importante es el voltaje de operación de las entradas y salidas. En el caso de la tarjeta Arduino, por ejemplo, trabaja con 5 voltios. Otras tarjetas como el ESP8266 trabajan con 3.3 voltios. También se deben conocer los valores de voltaje del 0 y del 1 lógico. En el caso de la tarjeta Arduino está diseñada con tecnología CMOS, por lo cual el 0 lógico está en el rango de los 0 a 0.7 voltios y el 1 lógico de 3 a 3.5 voltios. Por último, debemos saber la corriente máxima de trabajo de las salidas. Estos son valores pequeños, normalmente de 20 o 40 mA, dependiendo de la tarjeta. Se recomienda conocer este valor antes de conectar un componente, ya que la tarjeta puede sufrir graves daños. En caso de requerir un manejo de corriente superior al indicado, se puede auxiliar usando transistores. Ahora vamos a hablar de la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj determina cada cuánto tiempo se ejecuta una instrucción del programa cargado al microcontrolador. Mientras mayor es la frecuencia, menor es el tiempo en ejecutar las instrucciones y más rápido es nuestro microcontrolador. El reloj emite pulsos que indican al controlador cada cuánto debe ejecutar una instrucción. Las tarjetas de desarrollo como Arduino usan un cristal de cuarzo como reloj y tiene una frecuencia de 16 MHz. Vamos a hablar un poco sobre la energía necesaria para usar nuestras tarjetas de desarrollo. Las tarjetas de desarrollo tienen la opción de ser alimentadas por una fuente externa. Para alimentar al microcontrolador se usa un regulador de voltaje para bajar el voltaje de la fuente externa al voltaje de trabajo nominal del micro. Además de alimentar el micro, las tarjetas cuentan con salidas de voltaje para que podamos alimentar nuestros sensores y actuadores. Estas salidas no proveen mucha corriente, por lo cual no es recomendable conectar componentes que consuman mucha energía. Cabe destacar que las tarjetas de desarrollo encienden cuando se conectan a la PC por el puerto USB. Estas toman la energía de la PC. Nuevamente, no se recomienda conectar componentes de mucha potencia. Para ejemplificar un poco, la tarjeta Arduino puede ser alimentada con una fuente externa de 7 a 12 voltios. El micro de esta tarjeta trabaja a 5 voltios. Vamos a hablar un poco de los métodos de comunicación que tienen las tarjetas de desarrollo. La comunicación de la tarjeta no solo define el medio o la forma con la cual se comunica con la computadora, sino la posibilidad de comunicarse con otros dispositivos, que bien pueden ser sensores, actuadores u otros microcontroladores o tarjetas de desarrollo. Los protocolos de comunicación más usados por los microcontroladores son UART, SPI e I2C. Estos protocolos tienen librerías diseñadas para trabajar con la mayoría de los lenguajes de programación usados para microcontroladores. La comunicación en los microcontroladores es un tema interesante, por lo cual lo trataremos en un episodio posterior. Por ahora solo debemos tener en cuenta la forma que vamos a comunicar la PC con la tarjeta. En el caso de Arduino y las tarjetas ESP se comunican a través del puerto USB, mientras que la Raspberry Pi se puede comunicar de varias formas. Puede ser a través de la red usando SSH o escritorio remoto o conectando un teclado y monitor y usando la tarjeta como si fuera una PC. Esto es algo que no todas las tarjetas tienen la posibilidad de realizar. Vamos a hablar un poco sobre la conectividad de las tarjetas de desarrollo. La conectividad es una de las características a tener en cuenta a la hora de seleccionar una tarjeta de desarrollo. Muchos de los proyectos actuales requieren comunicar variables o estados al usuario. Por ese motivo debemos tener en cuenta la conectividad. Para la comunicación podemos usar un chill, que es una tarjeta adicional, o podemos seleccionar una tarjeta con el protocolo de comunicación deseado. Hoy en día podemos conseguir tarjetas que se pueden comunicar a través de Bluetooth, Wi-Fi o a través de Ethernet.
Por ejemplo, la Raspberry Pi se puede comunicar usando Wi-Fi o Ethernet. El ESP32 viene con Wi-Fi y Bluetooth incorporado, mientras que para comunicar un Arduino Uno se debe usar un Shield Ethernet o conectarlo a un módulo ESP8266, ya que no tiene un medio de comunicación como los mencionados anteriormente. Vamos a comentar un poco sobre la memoria de los microcontroladores o de las tarjetas de desarrollo. La memoria que poseen los microcontroladores de la tarjeta de desarrollo es más que suficiente para la mayoría de los proyectos que vayamos a realizar. En caso de que nuestro proyecto sea muy complejo, se debe tener en cuenta la memoria de nuestra tarjeta. La memoria va a depender del tipo de arquitectura del microcontrolador o el procesador en el cual se basa la tarjeta. Para el caso de la Raspberry Pi, esta tiene una memoria RAM y una memoria flash. En la memoria RAM se guardan los datos y variables que el procesador necesita de forma rápida para la ejecución de programas y funciones operativas. La memoria RAM es volátil. Esto quiere decir que al apagar o reiniciar la tarjeta, los datos almacenados en esta se pierden. La memoria flash es donde se almacena el sistema operativo, los programas y los datos. La memoria RAM de la Raspberry Pi depende del modelo y de la versión, pero va desde 1 GB a 4 GB. En cuanto a la memoria flash, esta usa una tarjeta microSD como la usada por los teléfonos inteligentes. El tamaño de esta memoria depende de nosotros. Lo recomendable es usar una microSD de mínimo 8 GB y que sea de clase 10. En los microcontroladores la situación es algo similar, pero en este caso la memoria suele estar interna en el micro. Para el caso de la tarjeta Arduino Uno, esta tiene una memoria flash de 32 KB. Cierto, no es broma, la memoria de los microcontroladores es muy pequeña. El ESP8266 y el ESP32 tienen 2 MB y 4 MB respectivamente, pero esta memoria no está en el micro sino en un componente aparte. Por último, existen 3 tipos de memoria que podemos conseguir en los microcontroladores. Estas son la ROM, la SRAM y la EEPROM. La ROM es una memoria de solo lectura y se usa normalmente para guardar instrucciones para el inicio de los microcontroladores. El ESP32 tiene 448 KB de memoria ROM. La memoria SRAM es usada por los microcontroladores de la misma forma que la RAM en la Raspberry Pi. El Atmega 328 del Arduino Uno tiene 2 KB de memoria de este tipo, mientras que el ESP32 tiene 512 KB. Por último, está la memoria EEPROM. Esta es similar a la memoria flash, de hecho es la predecesora. Esta se usa para almacenar datos, tiene un número limitado de lecturas y escrituras. Esta memoria la podemos conseguir en el Atmega 328 de la tarjeta Arduino Uno, el cual posee 1 KB de esta memoria. Vamos a hablar de los lenguajes de programación que se pueden usar para trabajar con las tarjetas de desarrollo. Una de las consideraciones de mayor relevancia a la hora de seleccionar una tarjeta de desarrollo es el lenguaje con el cual lo vamos a programar. El lenguaje de programación puede determinar las posibilidades de nuestros proyectos. También determina la complejidad de las acciones que podamos realizar. Dependiendo del lenguaje, existe la posibilidad de que nuestro código sea más sencillo o más complejo de desarrollar. Entre los lenguajes de programación que podemos usar para programar las tarjetas de desarrollo tenemos el lenguaje C, Python y algunas pueden programarse con JavaScript usando algunos complementos. El lenguaje C es usado mayormente para programar las tarjetas de la familia Arduino. Los ESP32, por ejemplo, pueden ser programados con C y con MicroPython, que es un lenguaje de programación basado en Python. Vamos a comentar un poco sobre los entornos de desarrollo. Saber dónde vamos a escribir nuestro código lo tenemos que tener en cuenta. Aunque no es algo que quizás vaya a definir nuestra elección, sí es bueno saber qué podemos usar. Muchas tarjetas de desarrollo como la familia ESP han aprovechado las bondades del IDE de Arduino para la programación de sus tarjetas. La posibilidad de agregar tarjetas y librerías al IDE lo han hecho uno de los preferidos para la programación. Por último, vamos a hablar sobre la comunidad. Mientras mayor sea la cantidad de personas e instituciones que apoyen una tarjeta de desarrollo, mayor sea la cantidad de información, librerías
y proyectos a los cuales tendremos acceso. Eso lo aprendí de mala manera cuando elegí hace mucho tiempo las tarjetas de desarrollo ChipKit de Microchip. Estas tarjetas salieron como competencia de Arduino y al final no tuvieron buena aceptación. El resultado: no había librerías, no conseguí información sobre resolución de errores y la cantidad de proyectos desarrollados con esas tarjetas fue muy escaso. Lo bueno de las tarjetas de desarrollo que he mencionado en este episodio y en los anteriores es que han tenido una buena aceptación y podemos encontrar mucha información sobre ellas en la web. Entonces, como conclusión, son varias las consideraciones que debemos tener a la hora de seleccionar una tarjeta de desarrollo. Todo se basa en los objetivos que tengamos en mente y de los proyectos que queramos realizar. Como recomendación sugiero comprar una tarjeta e ir aprendiendo todas las funcionalidades que tiene para ofrecer. Luego puedes comprar otras con características diferentes. Al final, el objetivo es evaluar cuál tiene las características y funciones que más se adaptan a los proyectos que sueles realizar. Ahora les presento el proyecto. Les comento, la guía de electrónica básica ya está finalizada. Esta guía va dedicada a personas que no tengan conocimientos de electrónica y que quieran empezar en este interesante mundo. Si eres un programador, un estudiante o una persona que simplemente es curiosa y quiere aprender de electrónica, esta guía es para ti. Ahora bien, para obtenerla es muy sencillo. Simplemente tienes que ir a la sección de recursos en mi sitio web www.rjconcepcion.com, buscar el post de la guía, dejar tu correo y recibirás un enlace donde podrás descargar la guía. Luego de que la lean, necesito su apoyo. Por favor, envíenme sus comentarios al correo info@rjconcepcion.com. Si consideras que un punto debe ser mejorado, si quieres que se agregue algún tema adicional o simplemente tienes dudas, no dejes de escribirme. Cuento con tu apoyo para hacer una mejor contribución. Hemos terminado este episodio. Si te gustó, me gustaría que lo compartas. De esta forma podemos ayudar a más personas interesadas en la electrónica. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios o escribirme al correo info@rjconcepcion.com. Recuerda visitar mi sitio web www.rjconcepcion.com. Ahí encontrarás enlaces a nuestras redes sociales y toda la información sobre el podcast. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.